Muy buenas tardes, estimada docente. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a exponer la imputabilidad. Los integrantes son Yesenia Junco Chávez, Alamiro Horna Torres, Emily Rodríguez Posaico y Lucero Cornejo Álvarez. Le doy el pase a mis compañeros. Antecedentes nacionales. En el Perú, la imputabilidad ha sido un tema central en el desarrollo del derecho penal, especialmente en la delimitación de la capacidad de los individuos para ser considerados responsables penalmente. La legislación peruana, específicamente el Código Penal de 1991, define la imputabilidad en su artículo 20, estableciendo las condiciones bajo las cuales una persona puede ser exonerada de responsabilidad penal, tales como trastornos mentales, minoría de edad u otros que afecten la capacidad cognitiva y valorativa. La doctrina peruana ha abordado la imputabilidad con un enfoque integral, analizando tanto aspectos médicos como jurídicos, destacando los trabajos de juristas como César Martín y José Hurtado Pozo. Seguimos con los antecedentes internacionales. En el ámbito internacional, la imputabilidad también ha sido un objeto de intenso debate y desarrollo. Por ejemplo, en Alemania, la doctrina de la imputabilidad ha sido profundamente influenciada por las teorías de Frank, quienes establecieron las bases del entendimiento moderno en la capacidad del Código Penal alemán. En España, en 1995, recoge sus artículos 19 y 20 las circunstancias que afectan la imputabilidad, incluyendo la minoría de edad y los trastornos mentales. En Estados Unidos ha sido históricamente utilizado para determinar la imputabilidad, evaluando si el acusado tenía la capacidad para entender la naturaleza de su acto o diferenciar entre el bien y el mal en el momento del delito. Dentro de la imputabilidad encontramos a la imputación objetiva y a la imputación subjetiva. La imputación objetiva refiere a toda la atribución de responsabilidad basada en la relación entre el acto y el resultado. La imputación objetiva se enfoca más en el resultado y no en la intención o el estado mental de la persona. En cambio, la imputación subjetiva refiere a la atribución de responsabilidad, pero basada en la intención o el estado mental de la persona que realiza el acto. Es lo contrario, ¿no?, a la imputación objetiva. La subjetiva se enfoca más en la intención o el estado mental que tiene la persona y no solamente ve el resultado. Dentro de la imputación subjetiva encontramos el dolo que se divide en dolo directo, dolo indirecto y el dolo eventual. También encontramos dentro de la imputación subjetiva lo que es la culpa. La culpa es cuando una persona no tiene intención de causar un resultado dañoso, pero actúa con negligencia. Por ejemplo, cuando una persona no revisa sus frenos antes de ponerse a manejar su carro, y en el camino atropella a una persona sin intención de hacerle daño, pero con una conducta negligente. También es importante mencionar que la imputación objetiva se utiliza comúnmente en delitos que no requieren intención, como por ejemplo el homicidio culposo o el daño a la propiedad. Por otro lado, la subjetiva se utiliza comúnmente en delitos que sí requieren intención, como el homicidio doloso o el robo. Además, es muy importante también mencionar y destacar que ambos conceptos no son excluyentes y pueden utilizarse en conjunto para determinar la responsabilidad de una persona. Además, la distinción entre imputación objetiva y subjetiva puede variar según la legislación y jurisprudencia de cada país en el que en el que se pueda efectuar los actos delictivos. A continuación, hablaremos sobre la imputabilidad. Se refiere a la capacidad de una persona para ser considerada responsable de sus acciones en el marco de un proceso judicial. En términos generales, una persona es considerada imputable cuando tiene la capacidad mental necesaria para comprender la naturaleza y consecuencia de sus actos, así como para dirigir sus acciones de acuerdo con esa comprensión. Teoría sobre la imputabilidad. La teoría de la imputabilidad, tal como lo propuso Hegel, desarrolla en el periodo anterior a la formación de los dogmas del derecho penal como ciencia y con ello la aplicación de la teoría del delito o ilícito. Asimismo, la teoría de la atribución expresada por Hegel puede analizarse mediante dos juicios. El primer proceso implica la atribución de una acción ilegal,
denominada atribución objetiva, y en el segundo proceso implica la atribución de responsabilidad. Teoría de la causalidad. Entre las teorías que abordan las relaciones causales, la más popular es la TCA, propuesto por Ludwig von Baer y Johannes von Ries. Según esta teoría, solo la condición causa el efecto y según la experiencia o las reglas generales de la vida. La condición a menudo conduce a él. En derecho penal, las causalidades se definen como la conexión o relación que debe existir entre un acto u omisión y de las consecuencias del delito, y se han desarrollado diversas teorías de esta causalidad. Teoría de la equivalencia de condiciones. Cualquier condición que se suma a las condiciones existentes para producir un resultado debe considerarse una causa. Para saber si es un hecho, es un estado, hay que eliminarlo mentalmente. Si el resultado no ocurre, entonces el hecho es un estado del resultado. Bien, dicho esto, ya que los compañeros explicaron con respecto a la imputabilidad, ahora vamos a hablar con respecto a la inimputabilidad, ¿no? Donde la inimputabilidad dice que se define como la ausencia de culpabilidad o capacidad penal. Para esto, vamos a ver con respecto cuáles son las causas de inimputabilidad. Las causas de inimputabilidad tenemos alteraciones o anomalías psíquicas, también tenemos por intermedio de la grave alteración de la conciencia o también llamado actio lever in causa, ¿no? Otra causa sería la grave alteración de la percepción, trastorno psíquico y psicológico, trastorno profundo de la conciencia. Entonces ahora vamos a hablar en qué consiste la anomalía psíquica. Se explica por la presencia de procesos psíquicos patológicos corporales producidos tanto en el ámbito emocional como intelectual, que escapen del marco de un contexto vivencial y responden a una lesión al cerebro, como por ejemplo tenemos las psicosis traumáticas, psicosis tóxicamente condicionadas, psicosis o infecciosas, ¿no? También otras llamadas así. Entonces, la anomalía, ¿no?, psíquica, pues debe tener un efecto psicológico para que ésta sea determinada. Entonces hablamos que debe presentarse la incapacidad de autorregular el propio comportamiento de acuerdo con el mensaje de la norma. También, o que la anomalía le impida comprender la ilicitud del comportamiento. Esto quiere decir las facultades intelectuales, ¿no?, a la persona. O determinar su conducta de acuerdo a un dicho comportamiento. Eso sería con respecto a la anomalía psíquica. Hablamos también con respecto a la grave alteración de la conciencia o actio lever in causa. La inimputabilidad puede ser consecuencia no solo de ciertos estados patológicos permanentes, o sea, en este caso de la anomalía psíquica, sino también de ciertos estados anormales, ¿no? También carecen de un fondo patológico, estados pasionales, ¿no?, intensos, la cual esto pues se debate en la doctrina. Ahora vamos a hablar, para comprender aún mejor, el actio lever in causa. Esto se presenta en el supuesto del sujeto que busca, ¿ya?, en la cual contempla la posibilidad y la acepta, ¿no?, de colocarse en un estado de inimputabilidad para así delinquir y luego invocar la inimputabilidad, esta es la cual no sea aceptada. Puede ser dolosa o imprudente. O sea, en el acto lever in causa, pues hay muchas personas que de repente para cometer un acto ilícito, pues de repente consumen estupefacientes, ¿no? Se drogan para hacer un acto indebido. Eso sería esto con respecto al acto lever in causa. También hablamos con respecto a la grave alteración de la percepción. La grave alteración de la percepción consiste en la alteración de la percepción que se refiere a todos los sentidos. Puede tener su origen en el nacimiento o incluso en la infancia, ¿no?, en la cual se da esta grave alteración por percepción. Hace en el individuo que tenga una percepción parcial en la realidad, ¿no? Hablamos con respecto al trastorno psíquico patológico. ¿En qué consiste? En la cual comprende aquellos trastornos psíquicos que deben a causas corporales o orgánicas. El trastorno psíquico también abarca todo el ámbito de lo psíquico,
Es decir, el trastorno mental en el sentido estricto de la expresión solo como uno más entre otros, ¿no? Las dolencias congénitas pueden ser también trastornos psíquicos patológicos. También hablamos con respecto al trastorno profundo de la conciencia. Esto consiste en que pertenecen a este grupo de trastornos de conciencia debido a agotamiento, exceso de fatiga, ¿no? Acciones bajo hipnosis o en estados de post-hipnóticos, ¿no? O sobre todo también determinadas formas de estado pasional. Entonces, esto sería con respecto a las causas de la inimputabilidad, para que sea dado efecto, ¿no?, de la imputabilidad. Entonces, vamos a hablar ahora para comprender un poco mejor. Buenas noches. Respecto a las conclusiones del tema imputabilidad. Recordemos que la imputabilidad es un pilar fundamental en el derecho penal, determinando la responsabilidad de un individuo en un delito. Se basa en la capacidad de culpabilidad, que implica entender la arbitrariedad del comportamiento y actuar en consecuencia. El Código Penal peruano estipula que solo aquellos con la capacidad de entender y dirigir sus actos conforme a la ley pueden ser imputados penalmente, reflejando un equilibrio entre la justicia penal y los derechos humanos. Además, la evaluación de la imputabilidad en el Perú considera elementos psicológicos y sociales que influyen en la conducta delictiva, abordando situaciones de imputabilidad como la minoría de edad o trastornos mentales. En cuanto a los antecedentes nacionales, en el Perú, la imputabilidad ha sido un tema central en el derecho penal, con la legislación peruana definiendo las condiciones para la exoneración de responsabilidad penal. La doctrina peruana ha abordado la imputabilidad desde la perspectiva integral, considerando aspectos médicos y jurídicos. A nivel internacional, la imputabilidad ha sido objeto de debate y desarrollo en países como Alemania, España y Estados Unidos. Se han establecido criterios detallados para la imputabilidad, considerando trastornos mentales, minoría de edad y otros factores. En el sistema anglosajón se ha enfocado en la pragmática, priorizando los precedentes judiciales. Recomendaciones. Dada la importancia de la imputabilidad en el derecho penal peruano, es fundamental que tanto los profesionales de derecho como la sociedad en general comprendan a fondo este concepto. Es crucial que se promueva una mayor conciencia sobre la imputabilidad y la relación con la responsabilidad penal, ya que esto garantiza un sistema de justicia equilibrado, equitativo y humano. También se recomienda que se realicen programas educativos y de sensibilización para informar a la población sobre la imputabilidad y sus implicaciones legales. Gracias.